La finalidad que tiene este tutorial es daros las pautas concretas para la realización del comentario crítico, para comenzar a hacerlo. Os recuerdo que en la plataforma Moodle, en el bloque 2 de cada tema, hay material donde se nos dice cómo se hace el tema, la idea principal, la organización de las ideas, el resumen y el comentario crítico. Aparte, yo he colgado un resumen sobre las pautas para hacer el comentario crítico y esto viene a ser la concreción. Por favor, hay material, leerlo, estudiarlo bien y preguntar todas las dudas, pero os tenéis que lanzar a hacerlo. Bien, y vamos a empezar a leerlo. Dice así: de niños buscábamos en la playa una botella con un mensaje dentro, porque se nos había metido en la cabeza que uno venía al mundo para salvar a un náufrago. No imaginábamos que de mayores, en lugar de encontrar la botella, encontraríamos al mismísimo náufrago. Y no sería uno, sino miles. Ahí están, llegan todos los días a nuestras costas, procedentes de países que se han ido a pique y por cuya borda ha logrado saltar en el último instante. Algunos llegan muertos y no nos dejan otra oportunidad que la de enterrarlos. Pero los vivos tienen todo lo que se espera de un verdadero náufrago: hambre, sed, pánico, fiebre, frío. Llevamos toda la vida esperándolos y ahora no somos capaces de reconocerlos. A lo mejor resulta que nos conmueve más un grito de socorro escrito en un papel que salido de la garganta del propio desventurado. De hecho, si encontráramos el mensaje del náufrago dentro de la botella, nos pelearíamos con él para contar su historia en exclusiva. Las empresas de alimentación, de ropa, de ocio e informática pagarían enormes sumas de dinero para apropiarse del cuerpo del infeliz. De modo que la noticia de su salvamento quedará unida para siempre al logotipo de su marca. Los políticos desbaratarían sus agendas para entregar al desdichado las llaves de la ciudad y proveerle de la documentación precisa para que circulara sin problemas. Por fin diría algunos: hemos hallado al náufrago cuya salvación justifica nuestra vida. Voy a hacer una cosa, voy ya a subrayar, como yo en teoría me sé las pautas que debo seguir, voy a subrayar una cosa, lo que son ironías, o sea, elementos que indican la subjetividad, que evidentemente lo vamos a estudiar, pero vamos a marcarlo aquí ya que lo tenemos, para cuando vayamos a hacer el comentario poderlo hacer bien. Y entonces diríamos esto, mira, es todo el párrafo en sí, ¿vale? Es todo el párrafo el que tiene mucha ironía, pero yo me voy a quedar, por ejemplo, con este trozón que yo podría poner desde aquí, Esto es muy irónico, esto es... incluso tiene rasgos de humor, ¿verdad? Dice, seguimos, ¿vale? Lo tengo ahí porque me parece como exagerado, ¿no? Un poco burlón. Dice, en lugar de eso, los burocratizamos con una eficacia tal que cuando la marea abandona sus cuerpos en la playa, han dejado de ser personas con una biografía dentro, con dos en el caso de las mujeres embarazadas, para convertirse en un objeto de consumo de las leyes. ¿Qué diríamos de alguien que frente a una catástrofe natural se pusiera a legislar la catástrofe en lugar de acudir en ayuda de los damnificados? Esto también es una oración interrogativa retórica, porque todo el mundo pensaríamos mal, ¿verdad? Si contestáramos es porque pensamos mal. Y el autor nos lo deja ahí para, de alguna forma, nos hagamos empáticos con lo que quiere decir. Por lo tanto, también es un elemento que marca la subjetividad. Pues sigo, ¿vale? Pues eso es lo que están haciendo los políticos: negociar el modo de regular los náufragos, lo que, además de ser una locura, no soluciona el problema, ni siquiera lo alivia. Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos se amontonan en el depósito, aún seguimos buscando la botella. Y si vemos, buscábamos, de niño buscamos en la playa una botella, viene aquí con aún seguimos buscando la botella, ¿vale? Eso ya lo tengo yo subrayado. Hay más cosillas que no quiero subrayar, si no se hace muy lento. Pero después ya seguiremos viendo qué finalidad tiene esta lectura y el subrayado de las cosas más importantes, que hay más cosas, pero ya la veremos. La parte del examen de selectividad con la parte que corresponde al texto, y tendríamos que colocar el tema, el resumen y la organización de las ideas, que más o menos lo sabemos. Yo he cogido este porque más o menos hicimos uno muy parecido en clase. Entonces, yo como lo tenía subrayado, y bueno, una vez que lo leo, pues el tema yo veo que es sobre todo el segundo, ¿no? La necesidad de un cambio de principio en la política de la inmigración en España para afrontar las continuas llegadas. Ese para mí sería lo que es el tema. Pues el resumen, ahí lo tenemos. Durante la niñez soñamos con encontrar un mensaje de un náufrago entre una botella. Incluso hoy día nos resulta muy interesante, sobre todo a los medios de comunicación y a los políticos, que aprovecharían para establecer el titular. Sin embargo, la realidad de las políticas de inmigración hoy día
distan de aquella idea de aceptación al extranjero. Por ello es necesario un cambio en la política y en la sociedad que nos rehumanice. Está un poco breve, pero que lo que pretendo no es hacer el resumen, sino que pretendo es hacer el comentario crítico. Y después, bueno, en cuanto a la organización de las ideas, decíamos que era un texto, un subgénero periodístico de opinión, que podía ser un artículo o columna, porque viene firmada por Juan José Millán y que aparece en El País. Bien, y que tiene la estructura de un texto expositivo, argumentativo, y que no presenta tres partes claramente diferenciadas, pero que no coinciden con la estructura externa, porque aunque tenga tres partes, digamos, las divisiones en la estructura interna son diferentes. Por ejemplo, la primera parte ocuparía lo que es el primer párrafo. Para mí la primera parte cogería lo que viene desde niño, desde aquí, cogería desde aquí, no sé si me deja pintar por aquí, hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí. Esta sería la primera parte, que sería la introducción, ¿vale? Se nos presenta el náufrago ideal y realmente lo que es el náufrago mejor imaginario, y se nos presenta también la contraposición del náufrago real, ¿no? Y nos quedamos un poco parados. La segunda parte, que aquí la tenemos, donde se nos dice con ironía cómo tratamos al náufrago cuando viene aquí, que sería la introducción, la primera parte. La segunda parte sería el cuerpo argumental, ¿vale? Y cogería prácticamente hasta aquí. Por eso no coincide la estructura interna con la externa, ¿vale? Porque esto pillaría hasta aquí. Y ya prácticamente la última línea, digamos que es la conclusión, y donde aparece la idea principal o tesis. O sea que mientras que los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos se amontonan en el depósito, aún seguimos buscando la botella. Por lo tanto, tendría la estructura en cuanto a la idea principal o tesis inductiva. Esto también lo sabemos. Bien, pues ahora con esto, todo esto y todo lo que he dicho anteriormente y toda la lectura que he hecho me va a ayudar a hacer el comentario crítico. Esto lo sabemos, por eso lo paso. Esto no, vamos a hacer ahora el comentario crítico, que es a lo que yo quiero ir. Ahora vamos a realizar el comentario crítico. Yo he dividido el comentario crítico para hacerlo en tres partes, y así lo tenéis que hacer siempre. Esas tres partes, pues cada vez iremos viendo más práctica, iremos haciendo un comentario con más cuerpo, más desarrollado, con más conocimiento de causa, etc. En principio, pues vamos a empezar pues, con la primera parte, que es la introducción. Y después, una vez que lo hemos leído, tenemos que decir que la introducción tenemos que decir, ante todo, como observamos aquí, la tipología que es, lo podemos observar aquí, el tipo de texto que es, la tipología, si tiene título también lo indicamos, cuál es la idea principal y siempre qué tipo de subjetividad va a expresar el autor o la autora. ¿Por qué? Porque al ser un artículo de opinión, que es donde estamos centrando ahora, siempre una persona opina desde su punto de vista, por lo tanto es subjetivo, no es una cosa universal, ¿no? No es una cosa teórica. ¿Dónde se suele observar la subjetividad? Pues bien, hay una pregunta teórica que suele entrar en selectividad como elementos que indican la subjetividad en un texto. Nosotros todavía no lo hemos visto, pero sí hay elementos que lo podéis hacer fácilmente, como son, por ejemplo, la subjetividad puede aparecer en el uso de la primera persona, en el empleo de léxico y expresiones valorativas. Las expresiones valorativas son, por ejemplo, los diminutivos, los aumentativos, los despectivos, casucha, cuando decimos casucha, casita, casilla. En expresiones desiderativas, ojalá, de deseo, ¿verdad? O dubitativas, quizás. Eso marca un poco la subjetividad de la persona que escribe. Otros recursos son, por ejemplo, pues las figuras literarias, como el paralelismo, la antítesis, sinonimias correferenciales, repeticiones, derivaciones, metáforas, comparaciones. Todo eso indica la subjetividad, ¿vale? Porque de alguna forma quiere atraer al lector y hacerlo empático con lo que está diciendo. Bien, todo esto que estoy diciendo vendría a quedar así, recogido, ¿vale? Dice así. Vamos a cambiarlo de color para que sea más clarito. Dice así. Se trata de un texto periodístico, ya que estoy hablando yo que es un texto periodístico, ¿vale? Se trata de un texto periodístico cuyo autor, Juan José Millán, publicó en el periódico de tirada nacional El País, con el título, ya pongo el título, El Mensaje. Concretamente que se trata de un artículo de opinión o columna.
Yo sé con una columna porque este autor normalmente siempre escribe en El País y siempre escribe en el mismo sitio, pero no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que decir que es un artículo o columna de opinión, ¿vale? ¿Por qué? El artículo o columna de opinión porque tiene el nombre de la persona que lo escribe, ¿vale? Y que presenta una tipología claramente expositivo-argumentativa, donde aparecen sus tres partes claramente diferenciadas, como podemos observar, que es la introducción, cuerpo argumental y conclusión. Acordaros que ya está hecho las tres partes en la organización de las ideas, que esto ya está hecho de antemano. Después, como subgénero periodístico de opinión, yo estoy diciendo aquí también que es un subgénero periodístico de opinión, lo podía haber puesto arriba, pero lo he puesto aquí mismo también. Este artículo está cargado de, hablo de subjetividad, la subjetividad, ¿verdad?, de ironía. Y sobre todo la ironía se observa, como yo ya decía, sobre todo en este párrafo, ¿vale? En este párrafo observamos que la ironía se da al 100%, pero sobre todo aquí, a partir de aquí, hay como cierta burla incluso, ¿verdad? Cierto matiz de humor, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quiero resaltar en esta primera parte. Dice, como sugiere de opinión que es, este artículo está cargado de ironía, como se observa, entre otros ejemplos, la actitud de los políticos, recibiendo y tratando a ese hipotético náufrago y entregándole la llave de la ciudad. Ironía y cierto humor añadido. Metáforas, la que está envuelto todo el texto, ¿verdad? Porque lo que nos quiere decir es que el náufrago es el inmigrante, eso es una metáfora, ¿no? Con la que permite acercarnos a la realidad que critica. Lo que está criticando es la política de la inmigración en España, la cual podemos observar que es bastante actual, que me había confundido yo y lo he rectificado, en el sentido de que no se aleja de nuestro propio día a día. Este recurso simbólico y sarcástico, o sea, la metáfora y la ironía, se ve reforzado por la estructura circular que emplea el autor para rememorar el sueño que todo niño tiene, una metáfora completamente congruente y acertada, un mensaje dentro de una botella, que como ya dijimos antes, aparece que buscamos en la playa una botella con un mensaje y acaba diciendo que seguimos buscando la botella con su mensaje, ¿vale? Pues esto es, digamos, como la introducción. ¿Qué tenemos que poner? Pues lo que tenemos que poner, que es un texto periodístico de opinión, un subgénero, y dentro de este subgénero es un artículo, una columna o un editorial que está salido en tal periódico, que lleva tal título y que lo que se defiende en o de lo que trata este artículo es de defender, atacar o tal cosa. Y que como su género de periodístico que es, aparece muchas marcas de subjetividad que emplea el autor. Y entre esas marcas de subjetividad, pues tenemos pues, lo que hemos visto. Entonces, pues ya hacemos ese tipo de introducción y nos vamos a pasar ahora a la segunda parte, que sería el cuerpo o cuerpo argumental. Pues ya tenemos la primera parte de un comentario crítico. Ahora vamos a realizar el comentario crítico. Yo he dividido el comentario crítico para hacerlo en tres partes y así lo tenéis que hacer siempre. Esas tres partes, pues cada vez iremos viendo más práctica, iremos haciendo un comentario con más cuerpo, más desarrollado, con más conocimiento de causa, etc. En principio, pues vamos a empezar pues, con la primera parte, que es la introducción. Y después, una vez que lo hemos leído, tenemos que decir que la introducción tenemos que decir, ante todo, como observamos aquí, la tipología que es, lo podemos observar aquí, el tipo de texto que es, la tipología, si tiene título también lo indicamos, cuál es la idea principal y siempre qué tipo de subjetividad va a expresar el autor o la autora. ¿Por qué? Porque al ser un artículo de opinión, que es donde estamos centrando ahora, siempre una persona opina desde su punto de vista, por lo tanto es subjetivo, no es una cosa universal, ¿no? No es una cosa teórica. ¿Dónde se suele observar la subjetividad? Pues bien, hay una pregunta teórica que suele entrar en selectividad como elementos que indican la subjetividad en un texto. Nosotros todavía no lo hemos visto, pero sí hay elementos que lo podéis hacer fácilmente, como son, por ejemplo, la subjetividad puede aparecer en el uso de la primera persona, en el empleo de léxico y expresiones valorativas. Las expresiones valorativas son, por ejemplo, los diminutivos, los aumentativos, los despectivos, casucha, cuando decimos casucha, casita, casilla. En expresiones desiderativas, ojalá, de deseo, ¿verdad? O dubitativas, quizás. Eso marca un poco la subjetividad de la persona que escribe. Otros recursos son, por ejemplo, pues las figuras literarias, como el paralelismo, la antítesis, las sinonimias correferenciales, repeticiones,
derivaciones, metáforas, comparaciones. Todo eso indica la subjetividad, ¿vale? Porque lo pone, porque de alguna forma quiere atraer al lector y hacerlo empático con lo que está diciendo. Bien, todo esto que estoy diciendo vendría a quedar así, recogido, ¿vale? Dice así. Vamos a cambiarlo el color para que sea más clarito. Dice así. Se trata de un texto periodístico, ya que estoy hablando yo que es un texto periodístico, ¿vale? Se trata de un texto periodístico cuyo autor, Juan José Millán, publicó en el periódico de tirada nacional El País, con el título, ya pongo el título, El Mensaje. Concretamente que se trata de un artículo de opinión o columna. Yo sé que es una columna porque este autor normalmente siempre escribe en El País y siempre escribe en un sitio, pero no lo sabemos. Por lo tanto, tenemos que decir que es un artículo o columna de opinión, ¿vale? ¿Por qué? Es artículo o columna de opinión porque tiene el nombre de la persona que lo escribe, ¿vale? Y que presenta una tipología claramente expositivo-argumentativa, donde aparecen sus tres partes claramente diferenciadas, como podemos observar, que es la introducción, cuerpo argumental y conclusión. Acordaros que ya está hecho las tres partes en la organización de las ideas, que esto ya está hecho de antemano. Después, como subgénero periodístico de opinión, yo estoy diciendo aquí también que es un subgénero periodístico de opinión, lo podía haber puesto arriba, pero lo he puesto aquí mismo también. Este artículo está cargado de, hablo de subjetividad, la subjetividad, ¿verdad?, de ironía. Y sobre todo la ironía se observa, como yo ya decía, sobre todo en este párrafo, ¿vale? En este párrafo observamos que la ironía se da al 100%, pero sobre todo aquí, a partir de aquí, hay como cierta burla incluso, ¿verdad? Cierto matiz de humor, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo quiero resaltar en esta primera parte. Dice, como sugiere de opinión que es, este artículo está cargado de ironía, como se observa, entre otros ejemplos, la actitud de los políticos, recibiendo y tratando a ese hipotético náufrago y entregándole la llave de la ciudad. Ironía y cierto humor añadido. Metáforas, la que está envuelto todo el texto, ¿verdad? Porque lo que nos quiere decir es que el náufrago es el inmigrante, eso es una metáfora, ¿no? Con la que permite acercarnos a la realidad que critica. Lo que está criticando es la política de la inmigración en España, la cual podemos observar que es bastante actual, que me había confundido yo y lo he rectificado, en el sentido de que no se aleja de nuestro propio día a día. Este recurso simbólico y sarcástico, o sea, la metáfora y la ironía, se ve reforzado por la estructura circular que emplea el autor para rememorar el sueño que todo niño tiene, una metáfora completamente congruente y acertada, un mensaje dentro de una botella, que como ya dijimos antes, aparece que buscamos en la playa una botella con un mensaje y acaba diciendo que seguimos buscando la botella con su mensaje, ¿vale? Pues esto es, digamos, como la introducción. ¿Qué tenemos que poner? Pues lo que tenemos que poner, que es un texto periodístico de opinión, un subgénero, y dentro de este subgénero es un artículo, una columna o un editorial que ha salido en tal periódico, que lleva tal título y que lo que se defiende en o de lo que trata este artículo es de defender, atacar o tal cosa. Y que como subgénero de periodístico que es, aparece muchas marcas de subjetividad que emplea el autor. Y entre esas marcas de subjetividad, pues tenemos pues, lo que hemos visto. Entonces, pues ya hacemos este tipo de introducción y nos vamos a pasar ahora a la segunda parte, que sería el cuerpo o cuerpo argumental. Pues ya tenemos la primera parte de un comentario crítico. Bien, vamos a continuar ahora con la segunda parte del comentario crítico. Esta segunda parte, como vais a ver, se compone a su vez de dos partes. Una que es reelaboración de nuestro mensaje, o sea, lo que hacemos viene a ser una especie de resumen, un nuevo resumen, viene a decir lo que el autor dice en el texto, y luego una valoración personal de lo que nosotros pensamos sobre lo que el autor dice en el texto. Bien, vamos a hacer primero el resumen de lo que dice en el texto, que viene a ser así. Lo he hecho un poquito rápido, pero bueno, más o menos nos puede servir. Dice así. Millán comienza el primer párrafo con la anécdota generalizada de que todos, de pequeños, soñamos con encontrarnos con una botella con un mensaje dentro de la orilla, cuya finalidad es establecer la comparación de la visión que teníamos del náufrago que nos gritaba en un papel SOS y la visión que hoy en día se tiene del inmigrante. A través de este planteamiento, el autor pretende resaltar que nuestra sociedad se despreocupa cada día más por lo ajeno,
que no nos gusta pensar más que en una botella puede tener un mensaje dentro, que actuar y ayudar directamente al desamparado navegante que tenemos delante, a los miles y miles de migrantes que entran cada día por nuestras costas, y que, como dice el texto, presenta todo tipo de carencias para poder vivir. Si no llegan, muertos ya, necesitan nuestra ayuda para poder mantenerse con vida. Y es esto realmente lo que critica nuestro periodista. Bien, pues ya tenemos hecho una especie de resumen, ¿vale? O sea, pensar que hay que hacer una especie de resumen del texto, lo he hecho un poco rápido, pero un resumen. Ahora, nos vamos a ir ya a una primera parte que ya es cosa nuestra, que es nuestra valoración personal. Bien, entonces, nosotros, basándonos en lo que dice el autor, tendremos que exponer nuestras propias ideas sobre lo que pensamos sobre el texto que ha hecho el autor. Tenemos que poner nuestras propias ideas y argumentarlas, pero con mucho cuidado de no utilizar el yo. Está prohibido utilizar la primera persona, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar interrogaciones retóricas, preguntar, en lugar de, digamos, decir algo rotundamente, afirmar, preguntar. O sea, ¿cómo es posible que dejemos el lugar? Nosotros no tenemos que dejar a la gente, yo no tengo que dejar a la gente abandonada. ¿Cómo es posible que la sociedad, ya estoy poniendo las palabras en boca de la sociedad, no en mi boca, puedes poner el plural de modestia que acabo de decir yo ahora mismo, el nosotros, en nosotros podríamos hacer esto, etcétera. Oraciones impersonales con se dice, se piensa, la sociedad considera, etcétera. Otra cosa que podemos hacer también es importante y es obligatorio hacerlo, no es que podemos hacerlo, sino que es obligatorio hacerlo, tenemos que argumentar con argumentos de autoridad. Argumentos de autoridad o con ejemplos son argumentos que aparecen en la prensa, o sea, decir, pues también en la prensa recientemente salió la noticia de que un niño inmigrante cayó al mar y apareció muerto a la orilla, eso ha dejado a la sociedad muy tocada, etcétera, ¿vale? Podemos decir que todos los días observamos en la televisión cómo llegan realmente estos pobres, tal como lo está definiendo el autor, etcétera, ¿no? Para hacer la crítica y para, de alguna forma, ser empáticos con el autor, si estamos de acuerdo con lo que dice. También decir que vienen de una situación de miseria y de un régimen político que en sus países no les dejan ser personas, ni estar con la dignidad que cualquier ser humano se merece, etcétera. O sea, todo cuanto se nos ocurra, siempre que tenga una lógica, que esté bien, que sirva para argumentar, ¿vale? Que tenga que ver con el tema. Bien. Una vez hecho eso, ya nosotros pasamos a decir lo que pensamos sobre el texto. Al principio nos va a quedar más pequeño y cada vez pues iremos, según trabajemos, lo iremos ampliando. Más o menos yo he puesto lo siguiente. Sin duda el autor nos quiere trasladar el hecho de que vivimos en una sociedad deshumanizada, que solo se mueve por el interés. Y nos insensibiliza, y lo que nos insensibiliza es la repetición sistemática del fenómeno, ya que no son uno, sino miles. O sea, el hecho de que vengan continuamente los inmigrantes y que ese fenómeno no nos reporte grandes beneficios. Como dice el autor, dice, esos náufragos solo traen hambre, sed, pánico, fiebre, frío, nada que provoque nuestro interés. Por cierto, ahora ya podemos pensar, poner por ejemplo, dónde ha ido a parar el recuerdo de tantos españoles que emigraron obligados por las circunstancias. Ahora que somos un país receptor, parece que hemos olvidado nuestro pasado de país pobre y atrasado, cuyos migrantes ayudaron a reflotar las economías extranjeras, ¿vale? O sea, nosotros también en una época fuimos emigrantes y nos recibieron bien, y trabajamos mucho, pero nos recibieron bien, y si no nos recibieron bien, siempre lo hemos criticado, y siempre nos ha dolido mucho esas circunstancias. Pues nosotros ahora nos tenemos que solidarizar con la gente que viene a ayudarnos. Por si quedaba alguna duda, Millás plantea en el segundo párrafo el ejemplo hipotético de que encontráramos hoy a ese náufrago de la niñez, y así nos hace ver que la reacción sería diferente al del pasotismo, aunque no sin ironía, ya que actuaríamos en gran medida por egoísmo e interés, precisamente porque ese náufrago es un ideal, no es una realidad cotidiana, y además reporta beneficio. Todos intentaríamos ayudarlo. En ese todos estamos aludidos los lectores, mediante el uso constante de la primera persona del plural. Están incluidos los empresarios de todo tipo, de alimentación, de ropa, de ocio y de informática. También los políticos. En estos últimos los critica abiertamente. Para Millás, en el fondo, todos deberían actuar en la medida de nuestras posibilidades, aunque solo fuera exigiendo a los gobernantes una política de inmigración más solidaria. El autor mismo también se incluye
representado en su faceta profesional de escritor. Nos pelearíamos por dar con él para contar su historia en exclusiva. Ahí él se ha hecho como si fuera también uno de esos que van a buscar a ese náufrago ideal. Aunque luego se autoexcluye sutilmente del grupo de personas autocomplacientes con ese. Por fin, dirían algunos, en mi opinión. Bueno, vamos a quitar en mi opinión. No pongamos en mi opinión. Yo aquí lo he puesto y creo que me he equivocado. ¿Dónde está? En mi opinión, esta es mi opinión. Podemos decir que él ya está dando, vamos a quitarlo mi opinión porque yo pienso que no debemos ponerlo de mi opinión, ¿vale? Lo he puesto, se me ha colado, pero bueno, lo quitamos y listo, ¿vale? Lo de mi opinión, vamos a quitarlo. Y lo dejamos así. Él ya está dando ejemplo de activismo y solidaridad al redactar su columna. Ya está dando ejemplo del ejercicio democrático. O sea, quiere decir que el autor también con su columna está ayudando y está haciendo una crítica, ¿vale? Finalmente el autor abandona el terreno de la hipótesis para, en lugar de eso, dar su opinión explícita de la realidad. Hasta ahora habíamos usado su ingeniosa ironía. Millás critica el exceso de burocracia y la ineficacia de las políticas de inmigración, que no atiende las necesidades reales de los inmigrantes y los reduce a meros objetos de las leyes. Ironiza con el recuerdo de la muerte, si cabe aún más penosa por ser doble de las mujeres embarazadas con una biografía dentro, con dos en el caso de las mujeres embarazadas, o con un ejemplo tan sarcástico y esclarecedor de alguien que ante una catástrofe natural primero legislara en vez de acudir a ayudar a los damnificados. El empleo de la ironía, o sea, observamos que vamos aquí ya poniendo elementos, ¿vale?, que son importantes de lengua, hace más visible el drama personal del inmigrante. La relación con la que se cierra el texto la dota de una estructura circular, acordaros, ¿vale? Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos amontonan en el depósito, aún seguimos buscando la botella, ya que empieza y termina con la misma imagen de una botella, con un mensaje dentro. Pero esa es la única analogía. La lógica interna de este texto es, la lógica interna de este texto positivo argumentativo es la comparación por contraste entre ayer y hoy, entre uno y miles, entre sensibilidad y sensibilidad social, entre pensamiento y acción, entre el sujeto para ser salvado cuando éramos niños y el sujeto que puede salvarnos, de mayores porque su salvación justificaría nuestra vida. Hay una posibilidad de cambio de rumbo político que debería aprovechar. En esto Millán es optimista y animado por su esperanza en que la cosa cambiará, escribe su columna. Por otra parte, esa recurrencia, esa circularidad de su razonamiento ayuda a intuir la necesidad de crear soluciones nuevas para los problemas nuevos, impregnados de la pasión idealista, de la niñez diferente, de la pasividad del adulto. ¿Vale? Perdonad porque está todo muy pequeñito que parezca que no. Entonces, ya hemos hecho un comentario, hemos dicho lo que pensamos, lo que está haciendo el autor, si empatizamos con él, hemos puesto ejemplos de lo que aparece en la prensa, de lo que deja de aparecer, ¿vale? Entonces ya hemos hecho, el grueso del comentario, hemos hecho el resumen de lo que dice el texto y, por otra parte, hemos hecho nuestra valoración. Y ahora finalmente nos quedaría la parte 3, que sería la de la conclusión. Bueno, pues ya llegamos a la parte 3, que es la de la conclusión y la valoración. Y lo único que tenemos que hacer es una especie de resumen de todo lo que hemos dicho, ¿vale? Aquí, en la conclusión, simplemente es hacer una especie de resumen de todo, ¿vale? Como cuando el autor concluye un texto. Dice así: podemos concluir diciendo que José Millán escribe esta columna o artículo de opinión sin duda para mover conciencia y esperando la llegada de un cambio en la gestión política. Pero con la perspectiva del paso del tiempo observamos que el problema no solo continúa, sino que se acentúa. Ahora incluso para disuadirlo les pone más fronteras, le han colocado concertinas. Si nuestras familias crecieran de lo más básico, ¿qué obstáculos nos salvaríamos para aliviarlo? Sin duda se hace necesario un cambio de política en esta materia y coincidimos con el autor en recordarle al gobierno, independientemente de su ideología, que los inmigrantes necesitan un trato como humanos y que las políticas de inmigración deben regularse desde esta perspectiva, ¿vale? Y terminaríamos y estaría hecho nuestro comentario crítico. Y listo.